¿Cómo seleccionar inversiones en función del perfil y cómo aprovecharse de pautas de comportamiento de tipos de empresas y de sectores en función de momentos determinados del mercado? Seguimos dando pautas que puedan ayudar a dibujar estrategias de inversión ganadoras en este espacio de educación financiera y lo hacemos en los próximos minutos de la mano de Borja de Castro, que es el responsable del departamento de brokeraje de Banco Big. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas, Rocío. Encantado de estar aquí como siempre. Bueno, perfiles e inversiones que encajan a cada perfil, pero primero siempre tenemos que determinar esto primero, ¿no? ¿Cuál es nuestro perfil como inversor? ¿Qué preguntas debemos hacernos para ello? Bueno, creo que habría tres preguntas principales. Lo primero de todo sería la temporalidad, cuál es ese vencimiento que tenemos para nuestra inversión, ese horizonte. La segunda de ellas sería preguntarnos cuánto podemos necesitar ese capital y también hasta qué punto estaríamos cómodos si perdiésemos parte de ese capital. Y lo tercero sería qué tal asumimos el riesgo en la cartera, si pensamos o si nos sentimos cómodos con un grado alto de volatilidad, con un bajo o lo que queremos es una estabilidad. Estos serían los tres conceptos, diría que clave, para poder adentrarnos o poder clasificarnos dentro de un perfil u otro en cuanto a lo que es la inversión. Bueno, y el tema del perfil es algo constante, digamos, una vez que nos hemos encajado, encuadrado en un perfil, eso ya no cambia, o es algo vivo y en función de qué podríamos aceptar matices en ese perfil, Borja. Es algo que es completamente vivo. La situación financiera al final va avanzando y va, pues bueno, es algo dinámico, algo que va cambiando a lo largo del tiempo. No vamos a tener los mismos ingresos ni las mismas necesidades de gasto durante la primera etapa de nuestra vida y durante la última, en la que bueno, pues será más una preservación del capital, etcétera, y no tanto esa generación. Y asumiremos, por supuesto, pues más riesgos en el crecimiento de ese capital hasta luego una preservación que seguramente pues bajemos nuestros niveles de riesgo y se convierta en algo más conservador. Por lo tanto, tenemos que analizar el momento en el que nos encontramos, cuáles son nuestros objetivos e ir adaptando ese perfil, por supuesto. Bueno, por más que no sepamos mucho la teoría, hay mucho inversor que en mercados, por ejemplo, claramente alcistas, pues se concede a sí mismo ser más arriesgado, ¿no? Me imagino que esto se lo encuentran ustedes que pasa de manera frecuente. ¿Hasta qué punto puede ser un error? Es completamente un error. Nuestro perfil o nuestro riesgo no tiene que estar ligado a lo que haga o no el mercado, porque entonces nunca vamos a ser claros ni reales con el perfil en el que nos estamos encuadrando. Por lo tanto, nosotros tenemos que quitar esa variable de mercado de cómo esté funcionando, si es alcista, si es bajista o cómo se esté comportando, analizar qué es en lo que nosotros nos sentimos cómodos y a partir de ahí buscar una estrategia que se sienta, digamos, pues lo más alineada con este perfil de inversor. ¿Por qué? Porque podemos tener un periodo en el que tengamos un mercado alcista en el cual pues, bueno, nos sintamos cómodos y veamos cómo la cartera va variando pues, en grado un porcentaje alto, pero de manera alcista y por lo tanto no nos preocupe, pero tenemos que saber que siempre hay un binomio que es ese rentabilidad-riesgo y por lo tanto algo que es volátil y sube alcista también será volátil en temporadas bajistas y a lo mejor nuestro perfil no es el que mejor pueda soportar este tipo de comportamiento por el mercado. Por lo tanto, tenemos que eliminar de la ecuación, digamos, ese rendimiento del mercado y centrarnos más en lo que es la volatilidad del propio activo. Y en función de nuestro perfil, Borja, ¿cómo hay que seleccionar las inversiones? Por ejemplo, para un inversor de perfil conservador, lo clásico es tener más peso en su cartera, sobre todo en la parte de renta fija, ¿no? Aunque en los últimos años hemos visto claros ejemplos de fuertes bandazos en este activo, ¿no? Sí, efectivamente. Al final, cuando nosotros nos encasillamos en un perfil conservador, la mayoría del peso va a estar en esta renta fija y el peso, que es importante que tengamos también en renta variable para esa diversificación que siempre nos hace falta en una cartera, lo tendremos en acciones en las que se espere un movimiento menor. Lo tendremos en acciones, pues, por ejemplo, con un alto grado de dividendo. ¿Por qué? Porque se espera que sean empresas, pues bueno, con modelos de negocio más estables, los flujos de caja pues
también sean más previsibles y que aparte con esa capacidad de repartir beneficio, pues la fluctuación se espera que sea menor en cuanto a la cotización, suelen ser más estables. Bueno, son algunos ejemplos, ¿no? Estábamos hablando de ese primer perfil, el perfil conservador, pero a la hora de seleccionar esas compañías, ¿no? Nos ha dado algunas características de ejemplos de empresas en las que pueden estar esas personas que tienen o que se determina, se encajan en ese perfil de inversor más conservador. Si estamos hablando de un perfil más arriesgado, aquí, ¿cómo debemos seleccionar esas compañías? Tenemos, entiendo, bastante más opciones en el mercado, ¿no? Sí, o sea, lo que tenemos que ser conscientes es que no se mide cuál es el perfil de riesgo de la compañía por la rentabilidad que haya dado, sino por la volatilidad que tenga, las máximas caídas, los flujos y el análisis de la propia empresa. Entonces, todo lo que encuadremos dentro de un perfil pues, más defensivo, como lo que puede ser ese consumo básico, esa energía, etcétera, vamos a tenerlo siempre en carteras que sean un poquito más conservadoras. No vamos a ver grandes movimientos o no se esperan grandes movimientos, aunque lo puede haber, por supuesto, siempre en mercado, pero suelen ser más estables. Ahora, ya si nos vamos a esa etapa más dinámica del inversor, con un poquito más de riesgo en cartera, cambiaríamos a lo mejor pues toda esa rentabilidad por dividendo que buscamos en la conservadora por irnos más a growth, empresas que vayan más enfocado también pues en el sector como puede ser la tecnología, en sectores como puede ser todo lo que es consumo también discrecional y que van a depender más de una demanda, que van a depender también más de cómo avancen y cómo vaya evolucionándose I+D, que al final es lo que invierten, por eso no reinvierten o no reparten, digamos, esos dividendos. Y por lo tanto, aquí vamos a ver volatilidades mayores. Para poder comparar y poner nombres propios, es lo mismo la volatilidad que podemos tener en un activo que todo lo reinvierte y que todo es I+D y todo es innovación, como puede ser Nvidia, a un activo en el cual, pues bueno, puede ser mucho más estable, puede ser un consumo y puede ser los flujos mucho más estables, como puede ser un Walmart. Por lo tanto, este sería, yo creo, las dos caras de la moneda si nos vamos a los máximos exponentes en Estados Unidos. Bueno, cualquier tipo de pauta que nos ayude a orientar nuestras inversiones siempre es bienvenida. ¿Cuáles observan ustedes y en qué momentos clave pueden ayudar? Por ejemplo, cuando se enfrentan a esa cartera inicial de un cliente, ¿no? Y ya tiene determinado ese perfil, tiene determinado ese horizonte temporal. Luego también es interesante observar que hay pautas que en el mercado se cumplen más o menos de manera recurrente, ¿no? Cuando ocurren determinados sucesos o incluso pautas temporales, ¿no? ¿Ustedes cuáles suelen seguir y consideran relevantes que un inversor tenga en cuenta cuando se va a lanzar a componer cartera? Sí, bueno, lo que hay que tener en cuenta es que el comportamiento del mercado al final es cíclico. Hay ciertos sectores o ciertas empresas que se relacionan más con ese ciclo del mercado, otras que están más descorrelacionadas. Lo que buscaremos tener en estas carteras es un poquito de ambas, ¿vale? Para que en momentos en el cual el ciclo no acompaña a esas empresas tengamos las que no van tan correlacionadas que puedan suplir y que cuando el ciclo realmente sea positivo para nuestras empresas podamos tener de ambas. Aparte de esto, por supuesto, siempre prima la diversificación en cartera. Necesitamos tener no todo concentrado ni en un solo sector, ni en una sola geografía, ni en un solo tipo de activos. Por eso, pues bueno, nosotros ofrecemos bonos, ofrecemos acciones, ofrecemos también todo tipo de ETFs. Y esta es, yo creo que la clave, tenerlo diversificado tanto en esos activos y sectores como también dentro de la relación con el ciclo. Bueno, hablando de ciclos, ¿qué ejemplos nos puede dar de cómo se comportan las diferentes empresas o sobre todo diferentes sectores y tipos de compañías en momentos de ciclo muy determinados? Por ejemplo, en un momento como el que estamos viendo ahora. Bueno, y tenemos el claro ejemplo que lo hemos vivido hace unos días con todo el tema de aranceles por parte de Trump. Hemos visto como todas esas empresas de renta variable, las principales tecnológicas y todas las que están más enfocadas en ese puro tecnología, software y hardware, han tenido una volatilidad extrema. Vemos como todos sus componentes vienen de fuera, están sufriendo mucho más estos impactos y en el momento en el que hay noticias positivas vuelven a tener pues una revalorización importante. Esto es a lo que nosotros llamamos
llamamos volatilidad y fluctuación, que hay carteras que no lo pueden asumir. Y luego tenemos ejemplos como puede ser el de Walmart, como puede ser el de Costco, como puede ser Kroger, principales empresas de consumo básico en Estados Unidos, que vemos que se quedan más o menos estables. Sabemos que su fabricación en cierta parte o en gran medida es nacional, el consumo también es algo que se va a mantener estable porque las familias necesitan seguir consumiendo, necesitan comer y no es un lujo, sino que es una necesidad y por lo tanto no vamos a ver tantas fluctuaciones en el precio, ni en el sentido alcista cuando haya noticias que acompañen, ni en el sentido bajista cuando haya noticias a lo mejor que puedan ser peores para el mercado. Y es muy importante comprender que el mercado al final no crea ni destruye dinero, es un flujo y es una rotación de ese dinero. Por lo tanto, en momentos en el cual esas empresas tecnológicas pues parece que tienen un poquito más de riesgo, más de incertidumbre, el dinero suele rotar hacia estos activos defensivos y en momentos en los que ya parece que todo se aclara, como es ahora la situación con esta pausa de 90 días por parte de Trump y China en el tema de los aranceles, pues vuelve hacia ese sector con un poquito más de riesgo. Pues con ello nos quedamos. Borja de Castro, responsable del Departamento de Brokeraje de Banco BIG. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en este espacio de educación financiera de Mercado Abierto. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Buenas tardes.